La forma en que escriben los abogados, ya sea en el campo de la ley o de la justicia, es tan particular que puede provocar problemas. Es un estilo que solo existe en ese contexto. Nadie que no sea abogado habla de esa manera. Probablemente ni los propios abogados lo hagan fuera de los círculos formales. Y esto trae luego leyes donde se pueden interpretar varias cosas distintas, muchas veces opuestas. O sentencias judiciales que, por ejemplo, los propios involucrados no pueden entender correctamente. No es una cuestión únicamente uruguaya, sino que a nivel internacional hay una tendencia por romper con esta tradición e ir hacia un lenguaje más accesible. Justamente ayer en el Parlamento se realizó un seminario internacional sobre lenguaje jurídico claro, que contó incluso con la participación del director de la Real Academia Española. Bueno, ¿cómo se está trabajando en Uruguay para ir saliendo de ese lenguaje más frío y que puede resultar confuso? Un lenguaje de jerga, como se dice habitualmente. Vamos a hablarlo en los próximos minutos con el coordinador de la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro, que comenzó a funcionar este año. Estamos con el doctor Santiago Pereira Campos, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo. Doctor Pereira Campos, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí hablando de este tema que me apasiona tanto, así que muchas gracias. Porque combina sus dos pasiones, ¿no? La, Exacto, el derecho procesal o la abogacía en general y la escritura también. exacto. Y también, bueno, todo este trabajo que venimos haciendo hace años sobre políticas públicas en el sector justicia, que se vincula mucho con esta necesidad de trabajar por el derecho que toda persona tiene que tener a comprender los mensajes que emanan del Estado, ¿no? Porque la preocupación o el origen de la red estuvo vinculado a un diagnóstico hecho en muchas partes del mundo que coincide con lo que pasa en Uruguay, y es que si estamos construyendo un sistema jurídico que debe tener como centro a las personas, a los ciudadanos, tenemos que verificar primero que ese mensaje que emana del Estado sea comprensible. Entonces, si bien, como decías tú, Romina, hoy esto tiene mucho que ver con las leyes, las sentencias, es muchísimo más amplio porque tiene Mm. que ver casi que con cualquier comunicación que emana del Estado. Ah, bueno, ¿Cuántas quiero ir veces? a eso, sí. Capaz que podemos poner incluso ejemplos, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos pensar de este lenguaje jurídico que no es claro? Podemos mencionar cosas, ahí está, casos de sentencias, decíamos, de leyes, pero estamos hablando también de algunos ejemplos que se pueden dar en decretos, en resoluciones, hasta en comunicados oficiales, digamos. Exacto. La idea para ir de lo más simple a lo más complejo es que hoy se ha desarrollado en todos estos países un entendimiento común de que todo ciudadano tiene derecho a comprender. Es casi un derecho esencial de todo ciudadano comprender lo que el Estado le dice. Entonces, el Estado, bueno, en países como el nuestro, que tiene roles tan disímiles, envía comunicaciones a los ciudadanos cuando viene la factura de la luz, la factura del teléfono, cuando viene una notificación, una intimación, o cuando es el Banco Estatal, o cuando el BPS le envía un comunicado a una persona y no entiende si es que se está jubilando, no se está jubilando, ya está jubilado o no, o cuando obviamente nos ocurre mucho a los abogados que estamos en una audiencia y termina la audiencia y se lee la sentencia y el cliente nos pregunta, ¿gané o perdí? Ya. Ujú. Entonces se da esa paradoja de que si en el año 89 nos pasamos a un proceso oral civil y en el 2017 a un proceso penal oral, hacemos toda esta oralidad para que el ciudadano o la ciudadana entienda, y resulta que después en el medio de la audiencia hablamos una terminología tan difícil que nadie la comprende. Yo, para ponerlo en un ejemplo, voy a traer un ejemplo bien práctico de sentencias, ¿no? Cuando se hace un juicio hay un punto final que hay que determinar quién debe pagar los gastos del juicio. Algo tan simple como quién debe pagar los abogados y los gastos que dio el juicio. Yo les voy a leer una sentencia A ver. muy breve que dice así: para resolver ese tema dice esto: en lo que a las costas motivadas por el trámite de esta litis refiere, las mismas se imponen a la perdidosa de conformidad con el postulado objetivo de la derrota contemplado en el artículo tal. Bueno, fíjense lo que estamos resolviendo, solo quién debe pagar los gastos. Voy a tratar de simplificar un poco este ejemplo y voy a tomar otra sentencia del mismo punto. Dice así:
En lo tocante a las costas procesales, estimo pertinente que sean erogadas por el reclamante en autos. ¿Quién sabe lo que es autos? Autos para todos, un vehículo en el cual uno conduce. Bueno, en la jerga del proceso autos es un proceso, erogadas, una palabra bastante peculiar, ¿no? Sigo, alguien quiso simplificarlo un poco y colocó lo siguiente: los gastos causídicos serán afrontados por el accionante. Gastos causídicos afrontados por el accionante. Y lo voy a resumir para no aburrirlos. Y esto termina con decir nada más que esto: los gastos del proceso los debe pagar Gómez. O sea, para decir los gastos del proceso los debe pagar Gómez, tenemos 10 fórmulas distintas que nadie puede comprender. Entonces, cuando las personas después dicen que no entienden lo que pasa en el sistema de justicia, bueno, pasan estas cosas. Es muy gráfico eso. A ver, sigamos con los ejemplos. Sí, otro ejemplo muy común es el uso de, en todas las sentencias, ustedes como periodistas están permanentemente leyendo sentencias, el uso de expresiones en latín o en inglés, pero sobre todo en latín, ¿no? Iura novit curia, tribunal ad quem, tribunal ad quo. No tiene ningún sentido en ninguno de estos casos usar esta expresión. Porque acá hay una discusión interesante que es, bueno, cómo compatibilizamos el lenguaje claro con el lenguaje técnico, ¿no? Que es un poco la excusa en la que se amparan todos. Dicen, no, el derecho es algo complejo y tenemos que movernos en el lenguaje técnico. Es muy, muy excepcional el caso en el que el lenguaje técnico se hace imprescindible en estos términos, pero la mayor parte de los ejemplos vienen por acá, ¿no? Sí, ahí es como que hay distintos niveles, ¿no? O primera pregunta, capaz que vamos un poquito más atrás. ¿Cuál es el origen de esto? Esto, además, tengo entendido, no es propio solo del sistema judicial uruguayo, ¿no? Incluso sucede en otros idiomas, ¿es así? Exacto. Esta corriente de lo que se llama en la lengua inglesa el plain language tiene que ver con un movimiento que se origina en Reino Unido, luego es muy impulsado en Canadá, en Estados Unidos, o sea que arranca primero con el inglés, digamos, y empezó con las agencias de defensa de los consumidores. Ese fue un poco el origen, ¿no? O sea, se daban cuenta que los consumidores tenían una cantidad de reclamos o no accedían a reclamos porque no entendían, en definitiva, los contratos de adhesión, los contratos que se firmaban en los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Contratos que estaban destinados al consumidor. No estoy hablando de contratos complejos entre dos bancos. Ahí estamos en otro mundo. Ese fue el origen. Luego, pero ese es el origen del nuevo movimiento, digamos. Exacto, yo iba capaz al origen de por qué en el ámbito jurídico se utiliza eso, expresiones en latín todavía, o eso, el propio lenguaje de jerga, ¿no? Si había un porqué. Una interpretación que seguramente puede ser un poco controversial, pero mi interpretación, por lo que he investigado, es que tiene una relación directa con el poder. Esto es, el lenguaje es poder. Entonces, colocar al hablante que está comunicado conmigo en una posición de inferioridad tiene que ver con el lenguaje. Entonces, hablar en difícil, por decirlo en términos simples, me coloca a mí en un nivel superior. Y esto es lo que este movimiento trata de romper. Cuando esto ocurrió tiempo antes con la medicina, todos los recordarán, ¿verdad? Como a través de todo el movimiento del consentimiento informado y demás, había que romper aquello de que no, antes el médico era Dios y el paciente iba y decía, le voy a hacer esto. Justo iba a poner ese mismo ejemplo. Exacto, es exactamente lo mismo. No, el paciente es libre y él tiene que decidir. Para poder decidir, tiene que comprender lo que está ocurriendo. Y acá ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Sí, pero pensaba, yo decía, hay como distintos ejemplos o distintos niveles. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, pero en una sentencia, para entender una sentencia, a veces nos pasa, incluso en el médico, está bien, el médico utiliza un lenguaje para explicárnoslo a nosotros, pero después cuando escribe nuestra historia clínica, que después la tiene que ver otro médico, seguramente no utilice el mismo lenguaje y no lo hace de manera accesible tampoco, ¿no? Entonces, sí, ahí está muy bien el ejemplo que tú pones, porque ahí el eje para resolver todos estos casos es la pregunta clave, que es: ¿a quién va dirigido el mensaje? Si nosotros pensamos que la sentencia se dicta para el abogado, es una cosa, que fue lo que tradicionalmente se pensó porque los sistemas de justicia fueron construidos para jueces, abogados y fiscales.
Digamos, la nueva posición desde las políticas públicas de justicia es decir, la sentencia va destinada a la persona que tuvo el problema y llegó a un tribunal a resolverlo. Entonces ahí cambia totalmente el enfoque. Entonces, si hay una audiencia que no requiere la presencia de las partes, sino que van solo los abogados y el juez, como el mensaje va dirigido a jueces y abogados, Ujú. está perfecto si queremos hablar en difícil. Ahora, si en la audiencia está la víctima, o si en una audiencia penal está la víctima, o está el imputado, o están las partes en un proceso de divorcio, o están las partes en un proceso civil de un accidente, ya los mensajes no van dirigidos a jueces y abogados, van dirigidos a quien debe ser el centro fundamental de esa institución. Lo que pasa es que cambia el enfoque de que siempre nos colocamos abogados y jueces en el centro, cuando en realidad tenemos que comprender que estamos al servicio de la persona que tiene un problema y quiere resolverlo. Y ahí es donde está el cambio de paradigma más fuerte y más difícil porque es un cambio cultural Ujú. muy, muy importante, ¿no? Ahí me pregunto, lo único es, hay quien puede decir, bueno, pero también está el abogado de la defensa, perdón, el abogado de la víctima que de alguna forma traduce, ¿no? Esta nueva teoría, digamos, entiende que eso no es suficiente, que hay que, directamente tiene que ser dirigido a la propia víctima. Claro, a ver, hay dos niveles, ¿no? Porque a veces acá se confunde, acá en Uruguay ustedes, creo que alguna vez incluso ustedes lo han reseñado, se han dictado algunas sentencias en algo parecido, pero que es un tema distinto, que es lo que se llama lenguaje fácil, que es cuando la sentencia va dirigida a una persona vulnerable, a un niño, a una niña, a un Ujú. adolescente, a una persona Sí, con una discapacidad. Recordarán aquellas sentencias que hay como una cartita en sí. Uruguay que va dirigida, mira, yo soy la juez de este caso, tu papá y tu mamá se enfrentaron, yo tuve que resolver esto, ¿con quién te vas a quedar? Bueno, en este momento hay un gran debate en Colombia porque el tribunal más importante de Colombia, que es la Corte Constitucional, dictó lo que le han dado en llamar, en esa terminología de García Márquez, la sentencia más hermosa del mundo. Así le han puesto los medios de prensa en Colombia a una sentencia en una situación terrible respecto de una niña que su mamá muere y su padre está preso por abuso sexual. Y entonces el tribunal tiene que resolver una cuestión patrimonial y dicta una sentencia dirigida a esa niña. Y entonces primero fue un enorme elogio de todos los sectores y después vino justamente este cuestionamiento que tú ponías sobre la mesa. Es decir, a ver, momentito, pero vamos a pensar un poco, no estamos bajando con esto la calidad de la fundamentación, para dónde vamos. Entonces, en el caso del lenguaje digamos, fácil, dirigido a situaciones de vulnerabilidad, se le agrega un contenido a la sentencia que es como una carta Claro. dirigida a la persona vulnerable. Esa es un área. La otra área es las sentencias en general, y allí es donde se entiende que el esfuerzo que debe hacer el juez del caso, la jueza del caso, es utilizar solamente aquellos aspectos técnicos que sean absolutamente imprescindibles. Entonces, si yo tengo que decir, por ejemplo, voy a poner ejemplo práctico, una palabra muy común en la jerga, cosa juzgada, que nadie sabe qué es. Entonces, si yo tengo que utilizar una sentencia de la palabra cosa juzgada, basta que ponga entre paréntesis, esto implica que esta resolución no puede ser impugnada o atacada de ninguna otra vía y por lo tanto queda como resolución Ujú. definitiva. Entonces, eh, por ejemplo, en la Fiscalía aquí están trabajando con un glosario, que es un instrumento muy útil. En el INPO están trabajando con la ley en lenguaje ciudadano, donde uno puede entrar a la web y estudiar varias leyes importantes con un lenguaje mucho más llano. Pero más allá de eso, yo me quedaría contento si todas las sentencias en Uruguay empezaran por eliminar las expresiones en latín que en ningún caso se justifican, y si se pudieran entender las partes de la sentencia. A mí me ocurre a veces que me llama algún colega tuyo diciéndome, leí toda la primera parte y eso lo dice el juez o lo dicen las partes, porque claro, no se Sí. entiende que es que en la primera parte hay una larga historia de lo que dice uno y otro y después vienen los desarrollos del juez. Enorme cantidad de citas de bibliografía y de doctrina para decir simplemente, pero esto yo no estoy de acuerdo. ¿Para qué cuento todo eso si yo no estoy de acuerdo? Salvo que yo dé argumentos de por qué no estoy de acuerdo. Todo esto requiere un gran entrenamiento, estamos en una fase inicial de desarrollo de habilidades y destrezas para este cambio y nadie está en contra del lenguaje técnico. Lo que sí es que yo me he puesto a hacer el experimento, porque obviamente yo cometo los mismos errores que cometen todos los abogados y jueces, y a medida que voy hablando me voy dando cuenta de que esto lo podría decir más sencillo cuando estoy en una audiencia, cuando estoy haciendo un alegato.
Entonces, es realmente un ejercicio muy, muy interesante. Hay un colega nuestro que trabaja en esto que dice que a las sentencias habría que colocarle lo mismo que se le coloca a los alimentos, ¿no? El famoso etiquetado, exceso de latinismos, exceso de gerundios, contiene citas inútiles, alto en expresiones arcaicas, etcétera. Tengo algunos mensajes, a ver, leo alguno, por ejemplo. A ver, en este caso, Jorge, creo. Qué gran tema. Cuando hice la maestría en administración, un profesor de finanzas decía más o menos lo mismo. Decía que los financieros hablan en términos complicados para entenderse solo entre ellos y no perder el trabajo porque todo lo que hacían era, dentro de todo, sencillo, dice este oyente. Está un poco eso, ¿no? Bueno, usted lo decía, lo de la forma de comunicación es poder, pero esto se puede llevar a distintos ámbitos, ¿no? Eh, Totalmente, pienso, porque sí, sí, sí. en la ingeniería, a mí me gusta mucho un razonamiento que hace el filósofo Karl Popper, que dice que lo peor que pueden hacer los intelectuales, el pecado capital, es intentar erigirse en grandes profetas por encima de los demás seres humanos para impresionarlos con filosofías enredadas, ¿no? Entonces, esto va un poco por acá. Se utiliza mucho una imagen en esto que es la metáfora del calamar, que cuando uno no sabe cómo defenderse, larga un chorro de tinta espesa con una cantidad de cosas que muchas veces no tienen sentido. Quien no puede hablar con sencillez y claridad debería quedarse callado hasta que pueda hacerlo, si es un intelectual que se dedicó a desarrollar una ciencia y por lo tanto, bueno, ahí está un poco el desafío, ¿no? Pero también tengo de los otros, ¿no? Quien dice, no, 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 basta de igualar hacia abajo, dice Alicia, por ejemplo. Bueno, está muy bien lo que dice Alicia, porque acá hay una cuestión que es importante. Acá no está diciendo que vayamos a hablar de una manera inadecuada, porque a veces se confunde esto con decir, bueno, no, esto es bajar el nivel, hablar de manera... No, no, aquí lo que estamos haciendo, y por eso la Real Academia Española, quien está impulsando estas iniciativas, lo que está es una utilización adecuada del lenguaje. Yo siempre digo, si alguien quiere dedicarse a la poesía, a la novela, a mí es mi sueño, es lo que más me gusta, está perfecto y está perfecto que uno escriba como quiera. Pero acá estamos utilizando el lenguaje como un instrumento de comunicación donde el centro debe ser a quien va dirigido. Porque esto no tiene que ver con cómo me gusta a mí escribir o cómo me gusta hablar. Esto tiene que ver con que detrás de esto hay un derecho del ciudadano que está involucrado en esta cuestión. Si yo voy a un congreso y quiero hablar en difícil, perfecto, porque ahí no hay derechos del ciudadano involucrado. Acá nosotros estamos manejando en un proceso judicial o en un contrato, estamos manejando los derechos de otra persona. Estamos, en definitiva, siendo una herramienta para eso. Y si esa persona no comprende, no puede dar el consentimiento informado. Y si no da el consentimiento informado, hay un grave vicio en esa serie de actos. Entonces, por ahí viene un poco el razonamiento. Y por eso a nosotros nos sorprendió mucho cuando hicimos la convocatoria a la red, que tanto en el Parlamento como en el Poder Judicial, como en la Fiscalía, se viera esto como una necesidad, porque cada uno a su manera ya venía trabajando, venía pensando, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasqué, como el presidente de la Cámara, Martín Lema, y también, por supuesto, la vicepresidenta en la Cámara de Senadores, tenían una gran preocupación. Y el Poder Judicial ya viene trabajando hace varios años en lo que se denomina la Cumbre Judicial Iberoamericana, que hizo un ejercicio muy interesante. Si tengo un minuto, les voy a mostrar algunos ejemplos. Hizo un ejercicio muy interesante que fue pedir sentencias judiciales a 15 países Sí. de Latinoamérica, de Iberoamérica, y les hago un resumen de lo que encontraron de común en esas Ujú. sentencias, tomadas al azar. Palabras con significados conocidos solo por juristas o expresiones excesivamente técnicas que no son de uso cotidiano de las personas. Términos anacrónicos, sobreabundancia del uso del latín, giros retóricos innecesarios, expresiones oscuras y redundantes, redacción barroca o rebuscada. Y esta es la que más me gusta porque va a lo que alguien decía de bajar el nivel, que se demostró que en las sentencias hay un gran trastocamiento del orden normal de las oraciones, o sea, lo que nos enseñaron en la escuela, sujeto, verbo y predicado, solemos los abogados invertirlo. Entonces, bueno, este uso excesivo de párrafos extensísimos con oraciones subordinadas, excesivo número de palabras por frase, bueno, en definitiva, todo eso que hace
hace que el mensaje que se quiere transmitir desde el Estado al ciudadano se vea totalmente opacado. Entonces nos pasan estas cosas, ¿no? Nosotros estamos contentos porque ganamos un caso y la persona nos pregunta, ¿ganamos o perdimos? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando porque hay más ejemplos y hay otras derivaciones, ¿no? Acá pusimos el foco mucho en la sentencia y el afectado, cómo puede la víctima, ¿no? O la persona involucrada en un juicio entender o no, participar o no, su derecho a entender ese fallo. Pero también vayamos al ámbito legislativo, ya quedaba de manifiesto. Acá también estamos hablando del Parlamento. Y vaya si sabemos de leyes que tienen problemas en su redacción, que a veces dan lugar a errores de interpretación, a veces se interpretan hasta dos cosas diferentes. Enseguida volvemos con eso. ¿Les ha pasado de leer un texto de una ley y no entender exactamente qué quiere decir? ¿Y con una sentencia judicial? Hay una tendencia mundial a revertir esta forma de expresarse con la idea de hacer el lenguaje jurídico más accesible a los ciudadanos. Con ese objetivo está trabajando la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro, aquí en nuestro país, y estamos charlando con justamente su coordinador, el doctor Santiago Pereira Campos, abogado especialista en Derecho Procesal. Tengo muchos mensajes. Evidentemente es un tema que interesa y mucho. A ver, cito un par de ellos. Acá, en este caso, tengo el nombre del oyente, pero su celular... Gerardo. Dice, trabajo como perito ingeniero hace muchos años para la Suprema Corte y he visto muchas frases inentendibles. Ojo, en ingeniería también tenemos cuestiones propias de la técnica, de cada técnica. Pero en las audiencias, la primera que me chocó fue que el juez te pregunta por las generales de la ley y se responde, no me comprenden, si uno no tiene nada que ver con alguna de las partes. En fin, dice, por ejemplo, ¿no? Después, tengo otro mensaje de Macarena que dice, soy abogada y cuenta. A mí me preocupa mucho ser clara en mi comunicación con el Poder Judicial como con mis clientes, tener capacidad de síntesis y fundamentación. A mí, en mi carácter de abogada, me ha pasado en reiteradas ocasiones de no comprender escritos de colegas y sentencias de jueces. Y no tengo ningún problema de comprensión lectora. Sencillamente, a veces no se comprende cuál es el objetivo del que pretende comunicar y lo hace de forma tan confusa. Y hasta con mala redacción, dice. La comunicación clara es fundamental en cualquier ámbito. Y cito uno más, por ejemplo, Luis dice, bien, o sea, como que está de acuerdo, pero dice, pero los fallos deben ser precisos y no dar lugar a interpretaciones. Estoy ¿Algún de comentario? A acuerdo ver. absolutamente Sí. con todos los mensajes y para el primero que ponía, creo, el El ejemplo ingeniero es. o Sí. el perito, ese es un ejemplo típico, ¿no? O sea, preguntarle a un testigo por las generales de la ley, cuando es simplemente preguntarle si tiene alguna relación con las partes, si tiene algún vínculo con alguna de las partes, o otra que se pregunta mucho al final, por la razón de sus dichos. ¿Qué es por la razón de sus dichos? Es simplemente decir, ¿cómo usted sabe lo que vino a contarnos? Entonces, este tipo de expresiones son las que justamente estamos trabajando para erradicar. Entonces, para mí, y volviendo a la pregunta de la otra oyente, no es bajar el nivel o la calidad del mensaje, no, al contrario, es subir el nivel y hacerlo más claro. En el otro caso de la colega sobre el tema de los escritos judiciales, a mí me ocurre lo mismo. Muchas veces no logramos comprender a dónde va el mensaje dirigido por la falta de precisión, de concisión y a veces por la falta de claridad. Decíamos, bueno, profundizamos mucho en el ámbito de las sentencias judiciales sobre todo, pero también este es un tema, decíamos, mucho más abarcativo. Vaya si lo es, por ejemplo, en el Parlamento. ¿Cuántas veces hemos escuchado las leyes tienen problemas de redacción, que después derivan en problemas de interpretación, dan lugar a interpretaciones hasta opuestas? Sobre ese asunto también, o sea, la red de lenguaje jurídico claro apunta a trabajar en ese ámbito también en el Parlamento, porque hay parlamentos en el mundo que prestan especial cuidado a estas cosas, ¿no? El nuestro no. Sí, exactamente. Estamos trabajando muchísimo con el Parlamento. De hecho, digamos, la primera institución del Estado que cuando desde la Universidad de Montevideo planteamos esto se sumó fue el Parlamento con muchísimo entusiasmo, porque tanto a nivel de la Cámara de Representantes como de la Cámara de Senadores había preocupación. El Parlamento tiene personas que hacen un control de esto, incluso tienen un manual
con una consultoría del PNUD de hace unos años, donde participó incluso un contertulio de ustedes, el doctor Sarlo. Hicieron un manual de redacción, ¿no? Hace muchos años, que se utiliza como base, pero luego ocurre un poco que no hay una práctica metódica de trabajo en esa área. Ahí está el Los problema. poderes legislativos más, digamos, más organizados y con más recursos tienen una oficina técnica donde cuando el proyecto de ley se elabora, Mm. pasa primero por esa oficina. Porque, ¿qué ocurre? En muchos países se optaba porque cuando la ley era aprobada, pasaba una oficina que la ajustaba, pero ahí venía el famoso problema de si esta es la opinión de la voz del pueblo a través de sus representantes, ¿cómo va a venir alguien a corregir un punto y una coma? Porque de repente quisieron decir otra cosa. Entonces, para responder con precisión, la solución más clara es que todo proyecto de ley que ingrese al Parlamento deberá pasar, luego de su ingreso, previamente a su tratamiento, a una oficina donde ajusta o incluso le hace preguntas a quien lo elaboró. ¿Usted quiso decir esto o quiso decir esto otro? Ese es un poco el camino. Y Pero ahí, en la ahí ley está, es tenemos... darle el ámbito formal, ese más, Exacto. que tenga efectivamente, que pase, que parte del trámite de una ley sea pasar por esa oficina que ajuste este tipo de cosas, ¿no? Sí, y ahí a veces cuando hablamos de ley nos olvidamos de los decretos y las resoluciones, porque no nos olvidemos que desde el Poder Ejecutivo vienen, y obviamente de otras instituciones del Estado, decretos y resoluciones. Y insisto en lo de resoluciones porque mientras que el decreto suele ser como la ley una norma general, la resolución suele ser una norma con nombre y apellido, o sea, resuelve la situación concreta de una persona, ¿no? Me destituyeron o no me destituyeron, me aplican una Ujú. sanción o me aplican una sanción, una empresa pierde, yo me presento en la licitación, gano o pierdo, y a veces no logro entender lo que dice esa resolución concreta. Entonces, hay un ámbito en el Ejecutivo, hay un ámbito en el Legislativo. Era muy interesante porque, para poner un ejemplo, el secretario de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, Leonardo Hernández, que expuso en el seminario, hizo mención a un artículo del Código Penal que es muy interesante, que dice: el que se abrogare títulos académicos o ejerciere profesiones para cuyo desempeño se requiere habilitación será castigado con tanto. Y ese artículo utiliza la palabra abrogare cuando Mm. debiera haber utilizado la palabra arrogare. Abrogare quiere decir anular, en lugar de atribuirse. Claro. Entonces, el artículo en la práctica plantea un gran problema, porque algunos dicen, bueno, fue un error, hay que sustituir e interpretar la palabra correcta, pero como es penal, y en penal ustedes saben que el tipo penal es fijo y no se puede penar a alguien si no hay una figura que lo defina, porque es una Claro. garantía de nuestra libertad. Entonces, la norma queda prácticamente para un gran sector con dificultades enormes de aplicación por un error en la redacción del artículo. Entonces, tenemos varias. Primero está la claridad, pero nosotros no estamos trabajando tanto en esto, en el sector legislativo, sino en un tema que nos preocupa mucho, que es el siguiente. Los sistemas democráticos se construyen sobre algunos dicen una presunción, pero en realidad es una verdadera ficción, que es que todos conocemos las normas. Porque si no, yo podría decir, como no conozco las normas, no la cumplí porque yo no sabía. Claro. Entonces, como eso no funcionaría, entonces fíjense el absurdo, la paradoja, que le colocamos a todos los ciudadanos el peso de que se presume que ellos conocen las normas jurídicas y las deben cumplir, pero no nos preocupamos para que las puedan entender. Entonces acá estamos colocando a las personas en una situación realmente ridícula. Les colocamos sobre ellos un peso enorme de conocer todas las normas y ni siquiera logramos que las entiendan. Por eso destacaba hoy la iniciativa esta del INPO, que les recomiendo a los que quieran ver, que las leyes que regulan temas como el aborto, la prevención del acoso sexual, leyes que tienen que ver con derechos fundamentales, están todas explicadas en un lenguaje ciudadano, le llama INPO, pero tiene que ver con el lenguaje claro. Mm. Sigo recibiendo mensajes, hay muchísimos interesados en este tema. Bueno, hay quien pregunta también, ¿y cuándo las universidades incluirán esto también como un Bueno, asunto? aprovecho esa pregunta porque estamos trabajando allí, en primer lugar, una experiencia bien interesante. La Real Academia Española creó una organización que se llama la Red Panhispánica de Lenguaje Claro,
a la cual las redes nacionales, hay redes nacionales hoy en Argentina, en Colombia, en Chile y en Uruguay. Las redes nacionales trabajamos en conjunto y uno de los proyectos más entretenidos es lo que se llama los semilleros de lenguaje jurídico claro, que es básicamente los estudiantes universitarios que puedan empezar a hacer sus primeras experiencias en estos temas. El otro día me sentí muy contento porque un profesor de liceo me llamó, me sorprendió mucho para decirme que le parecía un tema esencial en el liceo. Y ahí me hizo pensar que ya no es solo en la universidad, que debiéramos empezar quizás por los liceos. Pero la idea es que por lo menos empezar a colocar una materia en las universidades de escritura clara o de lenguaje jurídico claro y obviamente colocarla como materia transversal en varias maestrías y posgrados lo vemos como un tema fundamental. O sea que sí, ahí la universidad tiene que ser el motor del cambio. Bueno, esta iniciativa, de hecho, cuando a mí me surgió esta idea a través de una colega chilena con la que trabajábamos, lo primero que hice fue planteárselo a la universidad porque me parecía que esto requería un contexto de la universidad y bueno, ahí la Universidad de Montevideo fue que abrazó esta idea y la está impulsando, así que bueno, sin duda que la universidad tiene un rol esencial. Romina, y quiero pasar dos telegramas, Sí. como dicen ustedes, que es, uno, es una red abierta a todos. Bueno, Esto yo que iba a quiere preguntar eso, porque no hicimos las precisiones de hoy en día quiénes la están integrando la red como tal. Exacto. Entonces, voy a hacer estas precisiones. La red tiene miembros fundadores y miembros adherentes. Los miembros fundadores son el Parlamento, el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Universidad de Montevideo. Ya están formalmente incorporados el INPO, el Colegio de Abogados del Uruguay y el Colegio de Traductores Públicos. Y tenemos solicitud de ingreso de la Cruz Roja Uruguaya, del Tribunal de Cuentas, tenemos ya un interés del Ministerio de Educación y Cultura y del Banco de Previsión Social. Y ayer ACE. Entonces, fíjense qué sectores tan distintos Sí. que están viendo que acá detectan un problema. Entonces, a las instituciones públicas basta solicitar la adhesión para quedar incorporadas a la red. Las instituciones privadas de la sociedad civil requieren la aprobación de los miembros fundadores, que son, repito, el Parlamento, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Universidad. Y es una red abierta. Tenemos hoy un grupo técnico de 30 personas trabajando de las más diversas áreas, gente del área lingüística, del periodismo, tenemos gente de abogacía, del notariado, del traductorado, que están conformando los grupos técnicos para poder trabajar. Este seminario que hicimos ayer, que nos sorprendió mucho porque tuvimos 400 personas conectadas, fue muy importante como el lanzamiento de la red, pero bueno, estamos en los primeros pasos Mm. y además es un proyecto sin recursos, que ese es el otro problema, es un proyecto totalmente colaborativo donde nadie recibe ningún tipo de retribución, sino que es un trabajo totalmente pro bono que hacemos, así que esa es un poco la idea del trabajo, ¿no? Bien, perfecto. Ahora lo que nos queda por ver, allá mencionamos algunas de las cosas en las que están trabajando o inquietudes que tienen, pero ¿en qué va a materializarse concretamente el trabajo de la red? ¿Cuáles son los primeros objetivos que se han planteado? Mencionaba recién lo de, bueno, ya estar en la etapa de la formación, ¿no? Bueno, que las nuevas generaciones de abogados, por ejemplo, vengan con esto incorporado, ¿no? Con esta inquietud de cómo tienen que escribir para hacerse entender. Pero ¿en qué otras cosas se va a poder plasmar esto? ¿En manuales de estilo? ¿En qué lo vamos a ver? Bien, entonces vamos rápidamente cuáles son las líneas de trabajo. La primera, la fundamental, inicial, es la capacitación. O sea, este seminario fue el inicio de la capacitación y lo que vamos a trabajar ahora son en capacitaciones más enfocadas. Esta fue una capacitación general. Ahora vamos a trabajar capacitación con foco en el área legislativa, capacitación con foco en el área judicial, capacitación con foco en el área de normas, capacitación en profesiones jurídicas, que es un tema muy importante, porque a veces nos centramos mucho en la escritura, pero no nos olvidamos que cuando un fiscal lo entrevistan en la televisión, cuando un juez lo entrevistan en la televisión, o cuando a un abogado lo entrevistan por un caso de mucho interés público, allí también hay una cuestión de lenguaje. O sea que primera área, capacitación. Segunda, estamos incorporando una página web sobre el lenguaje jurídico claro, que en pocos días va a estar activada en primera fase
con el apoyo que nos da la Universidad de Montevideo. Allí va a estar la página web que va a tener material, básicamente, insumos para quienes trabajan en la redacción de normas, en la redacción de sentencias. Por otro lado, estamos trabajando, como dije hoy, en el semillero, que esto lo estamos haciendo con las redes de otros países, el semillero para que estudiantes empiecen a trabajar en esta área. Y en la creación concreta de materiales se está trabajando en glosarios como una primera etapa y en un manual para la elaboración de sentencias como un área fundamental y para el trabajo con las normas jurídicas. Esto es un proyecto de más largo aliento que esperemos principio del año que viene poder tenerlo. Bueno, y la otra es seguir concientizando a las personas de esta necesidad. Porque, repito, cualquier comunicación que llegue al Estado, del Estado a una persona, suele necesitar un decodificador que sea una persona con conocimiento de derecho. Nosotros porque estamos muy acostumbrados en Uruguay a que todo pasa por los abogados. Pero, por ejemplo, en países como Canadá, el 50% de los procesos civiles hay una parte sin abogado. Entonces, claro, tienen que trabajar muchísimo más en que las personas puedan defenderse a sí mismas en muchas situaciones. Bueno, yo no digo que yo soy un gran defensor de la asistencia letrada en los juicios, pero hay una cantidad de áreas que sería muy bueno que las personas pudieran resolver sus problemas sencillos, simples, de manera rápida. Y va un poco por ahí el trabajo. Doctor Santiago Pereira Campos, abogado especialista en Derecho Procesal y Reforma de Sistemas de Justicia, socio fundador del estudio Rueda Abadí Pereira, docente en la Universidad de Montevideo, ahora también coordinador de la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. El tema despertó muchísimo interés, así que después, a medida que siga creciendo la red, volvemos seguramente en cualquier momento a conversar para hacer una actualización al respecto. Gracias, Romina, y gracias a los oyentes por las buenas ideas y que sigamos sumando. Un Chau, abrazo. chao. Chau, chau.